¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios le bendiga a cada uno de los que nos escucha. Bueno, en este caso hoy me toca presentarte un mensaje que creo que es el mensaje más importante que puedes escuchar en toda tu vida, el Evangelio de Cristo. Y para eso quería empezar a leerte un pasaje que habla un poco acerca del Evangelio que predicamos y que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Yo te lo leo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, mi deseo, como te decía hoy, es presentarte el Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación. Espero que al exponerte todo lo que voy a hablar puedas entender correctamente esto y puedas creerlo, porque es lo único que puede dar vida a cada uno de los seres humanos. El texto comienza aquí con una buena noticia, dice: y Él os dio vida. Ahora, ¿por qué esta frase es una buena noticia? Bueno, creo que para saberlo es necesario volver al comienzo del mundo. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y también nos cuenta que creó al ser humano. Dice que la Biblia dice que lo hizo perfecto en todo. Así nos relata el libro de Génesis, que es un relato real, que es algo cierto, que es algo que entendemos que pasó así como la Biblia lo dice. Pero también la Biblia nos dice allí en el comienzo, en el Génesis, que lamentablemente Adán y Eva pecaron cuando desobedecieron a Dios. Dios le había dado la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y es lo que ellos primero hizo Eva y después también Adán. Y es entonces que por Adán la muerte y el pecado contaminaron también a toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice algo así, mirá: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cómo se ve esto en la humanidad? Este resultado que aquí nos habla, ¿no? de que todos en Adán pecaron y todos recibieron la muerte por medio de... ¿En qué se ve? Bueno, este pasaje que te leí justamente lo hice con ese fin, es mostrarte un poco lo que produjo ese resultado de ese primer pecado. Primero dice el versículo 1, toda la raza humana, todos, están muertos en delitos y pecados. No podemos vivir de acuerdo al estándar de Dios y por lo tanto todos pecamos miserablemente. Un día, vos lo sabés, a veces mentís, a veces decís una palabra inapropiada, a veces te enojas terriblemente, tratas mal a las personas, a veces codicias lo que no te pertenece. Y así un montón de pecados diarios que podríamos hacer una lista interminable, y vos lo sabés bien que esto pasa, ¿no? Y todo esto nos condena ante un Dios santo que justamente la Biblia dice que no tolera ningún tipo de pecado. Otra de las cosas, el resultado que produce, lo tenemos en el versículo 2. Dice que toda la raza humana sigue la corriente del mundo. O sea, en vez de caminar con Dios, de seguir el camino que Dios quisiera que siguieran, las personas siguen la senda del mundo. O sea, andan de acuerdo a un sistema o a un propio sistema que controla a una sociedad que no honra a Dios y que cada vez, como vemos, se pone peor. Esa es la realidad de las personas. Dice también, versículo 3, otro resultado, que toda la raza humana vive haciendo la voluntad de la carne. O sea, que además de seguir los caminos del diablo y del mundo, realmente también cada uno sigue su propio camino. Cada uno ha hecho con su vida lo que mejor le pareció.
Y eso pasa y eso hace entonces que vos seas responsable por tus pecados. O sea, cada vez que has faltado a la ley de Dios, cada vez que has desobedecido a Dios, cada vez que le has dado la espalda a Dios, vos has sido el responsable. Como decimos, nadie te puso un revólver en la cabeza, vos lo hiciste porque vos así lo has querido hacer. Y por lo tanto también el versículo 3 dice que todos los seres humanos somos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira. Así lo dice aquí en el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, como pecamos, la ira de Dios está sobre nosotros. La Biblia dice que acumulás ira para el día de la ira en el cual vas a ser juzgado por tus pecados. Esa es la realidad, un día vas a ser juzgado. Todo aquello que tal vez se haya visto públicamente y tal vez aquellas cosas que tal vez nadie vio, pero que vos sabías que estaba faltando a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que era bueno y no lo hiciste lo malo y tal vez nadie lo vio, también vas a ser juzgado. Por todo eso vas a ser juzgado. Y la Biblia dice que el destino de cada ser humano que ha seguido su propio camino es el infierno. Tenés que entender en un sentido que si hoy estás vivo es simplemente porque Dios todavía no ha desatado toda su ira justa sobre vos. Ahora, cuando hablo esto de la ira, cuando te digo que vas a ser juzgado, enviado al infierno, tal vez te puedas preguntar, pero ¿por qué Dios está tan enojado conmigo y me va a castigar eternamente en el infierno? ¿Por qué dice así la Biblia? Bueno, porque la realidad es que con cada pecado que cometés, está mostrando una rebeldía completa y absoluta hacia el Rey del universo, sobre aquel que es dueño de todo, porque este mundo es de Dios y todo lo que haces en el mundo, lo haces en el mundo el cual es de Dios, y que aparte ha marcado como ese dueño de todos y de todo lo que hay en el mundo, él ha marcado cómo hay que vivir en su mundo. Y entonces si vos vivís de una manera en este mundo, un día vas a tener que rendir cuentas ante el dueño y el creador de este mundo que es Dios. Entonces por eso es que en un sentido es grave lo que haces en contra de Dios. Y por otro lado, porque con cada pecado estás cometiendo un acto repugnante contra Dios, quien dice la Biblia que es santo, 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 o sea, totalmente alejado de pecado, totalmente que odia toda clase de pecado. Ahora, si eso es tan cierto con solamente un pecado, tal es así que fíjate que en Adán, por un solo pecado que cometió, fue condenado a la muerte. Entonces, ¿qué con toda la cantidad de pecados que has cometido en toda tu vida hasta acá? ¿Cuánta ira acumulás delante de Dios? Y fíjate que hace un rato no hablaba sobre que a veces las personas siguen el camino que el diablo ha determinado y a veces alguno dice, no, pero no me hablé acerca del diablo porque me da miedo esas cosas, el diablo, el demonio, el infierno, esas cosas me da miedo, ¿no? Y bueno, en parte sí, es normal que a veces nos dé un poquito, o a algunas personas le da un poco de temor el tema del diablo. Pero Jesús dijo, él habló y enseñaba de cuál tendría que ser el peor de tus miedos. Dice en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, teman a Dios, quien es el que en definitiva te va a juzgar un día. El que va a juzgar qué va a ser del destino de tu alma por la eternidad. En Hebreos 10:31 se dice de una forma más clara, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, eso es una muy mala noticia. Pero en el versículo 4 es como que, ¿no?, se ve la luz luego de tanta oscuridad. Empieza a verse aquí que nos encontramos con la misericordia de Dios, con la buena noticia que tengo para contarte y que espero que entiendas y creas de todo corazón. La Biblia nos dice que Dios amó al mundo y que como tanto amó Dios al mundo que hace más o menos unos 2000 años atrás envió a su único hijo al mundo. Jesús vivió como un ser humano, como vos y como yo. Padeció tentaciones parecidas a las nuestras, como vos y como yo, pero Él nunca pecó como vos y como yo sí lo hicimos. Y aunque Él nunca pecó, recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Eso es lo que nos dice el Evangelio, lo que la Biblia nos muestra. Lo que
queda establecido por medio de los evangelios. El castigo y la condenación que yo merecía por mi pecado, Dios lo cargó en Cristo en la cruz. Y la justicia perfecta que Cristo tenía por su obediencia completa, Dios la puso a mi cuenta. De eso se trata el poder que tiene Dios para salvar. En que Él ha cargado sobre el Hijo toda mi culpa, todo el castigo que yo merecía, toda su ira, y me transfiere a mi cuenta toda la justicia perfecta para que ahora yo pueda estar en correcta relación con Dios, para que pueda ser reconciliado con Dios, para que ya no sea un hijo de ira lo mismo que los demás. 2 Corintios 5:21 aclara esta verdad, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la buena noticia del texto que te estoy leyendo, que es el versículo 5, no habla un poco de esto. Habiendo recibido la justicia perfecta de Cristo, Dios me dio vida nueva en Cristo Jesús, solo por gracia, como dice el versículo 5. Pero hay más. No solamente Cristo murió, no solamente que fue sepultado, sino que el versículo 6 dice que también Él resucitó. Y esto es tremendo, esto es algo fabuloso, y podríamos hablar todo el día, ¿no? Nos alcanzaría el tiempo para hablar acerca de la resurrección, pero entre muchas de las cosas que podemos hacer, sencillamente una manera fácil, una de las cosas que podemos aclarar en cuanto a la resurrección, es que en la resurrección de Cristo, podríamos así decirlo, que es como ese comprobante bendito, como ese recibo glorioso que dice algo así: la transferencia fue realizada con éxito, la deuda fue totalmente cancelada. La resurrección muestra que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo por los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la resurrección demostró que el Padre aceptó el pago por mi vida, que fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, la vida de su Hijo, que por medio de su sacrificio nos ha limpiado de todos nuestros pecados. En conclusión, entonces, el Padre demostró la riqueza de su gracia al haber entregado a su Hijo por nosotros en la cruz. El Hijo hoy ya se sienta, como dice aquí, en los lugares celestiales, victorioso de la obra que hizo. Y yo puedo decirte que he recibido el completo perdón de todos mis pecados y la vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que la iglesia tiene para decirte. No tenemos para contarte grandes cosas acerca de nuestra vida. Solamente podemos decirte de que Dios nos ha salvado por su gracia, por medio del Hijo Jesucristo. Ahora, tal vez, ¿no? Tu duda es, ¿cómo yo puedo recibir esto? ¿Cómo yo puedo alcanzarlo? ¿Cómo es que ustedes pudieron recibir este perdón y la vida eterna? Bueno, los versículos 8 y 9 de aquí, de este texto que te estoy leyendo, te van a dar la clave. Que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, no hay nada que tengas que aportarle, no sirve que intentes hacer buenas cosas, que hoy día me voy a poner las pilas, entonces así Dios me va a aceptar. No se recibe de esa manera, porque todas tus malas obras te condenan, Dios no las puede pasar por alto, y por más que intentes hacer cosas para remediar. También aquí se nos habla de que la salvación es por medio de la fe, o sea que para recibir esta salvación tenés que poner tu confianza en Cristo, reconocer que vos mismo no te podés salvar a vos mismo, reconocer que estás perdido por vos mismo, pero que podés confiar en Cristo porque Él hizo por vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. O sea que la salvación entonces no es por obras, no hay nada que puedas aportarle, ni para conseguirla ni para mantenerla, sino que es todo por la fe, confiando en lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Según las palabras de Cristo mismo, la forma de recibir esta salvación es clara: hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto del arrepentimiento? Bueno, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en los primeros versículos, es dejar de vivir de acuerdo a la corriente de este mundo, de acuerdo a los deseos perversos de tu corazón, y de rendir tu vida al señorío de Cristo. Reconocer que ahora Él es tu Señor, dejar de vivir para vos mismo y vivir para Él, entregar y rendir tu vida a Él. Es de poner el trono de tu corazón y entregárselo al Señor. Es eso, arrepentirse. Darle la espalda al pecado en el cual antes te veías envuelto, en el cual tanto te agradaba, y correr a Cristo. Es eso, es darte cuenta de tu condición y volverte a Él, reconociendo tu maldad. Ahora, la buena noticia entonces es que si hoy te arrepentís de tu pecado, si confías en Cristo y en la obra de salvación
de todo corazón, bueno, la promesa de Él es que hoy mismo vas a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. No es que, bueno, tengo que hacer muchos intentos y tal vez en algún momento Dios me... No, si hoy lo haces de corazón, hoy mismo vas a recibir esta salvación que estamos predicando. Hoy mismo la necesitas. No puede esperar hasta otro momento. Y Dios no juega a las escondidas con vos. Él ya te ha presentado cuál es su voluntad. Por eso te tenés que volver a Él. Hoy mismo vas a recibir el perdón y la vida eterna si te arrepentís y crees. Pero también hay algo importante para advertirte en todo esto. Lo que hoy puede ser una buena noticia para vos si crees realmente en el Evangelio, puede ser también una mala noticia si la rechazás. El Señor Jesús habló algo de eso en el famoso texto de Juan 3:16, que muchos lo conocen, pero al que hay que agregarle lo que sigue en el versículo 17 y el 18. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, tal vez tu duda va a ser, bueno, pero yo hoy, está bien, yo hoy creo, me arrepiento, ¿cómo voy a saber si Dios me perdona? Bueno, el último versículo de estos textos que estamos leyendo nos da un poco la clave. Dios va a hacer de vos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Vas a poder andar en buenas obras. Tu vida, ¿qué quiero decir con eso? Que tu vida va a cambiar, que vos vas a notar que tu vida va a cambiar. Y los demás también lo van a notar. Y entonces vas a estar con otros hermanos, te vas a acercar a una iglesia, vas a juntarte con otros creyentes, los cuales vamos a dar gloria a Dios por eso, porque tu vida cambió, porque Cristo te salvó. Y bueno, esta es la noticia que todos los cristianos también podemos adorar a Dios por la salvación que tenemos en Cristo, y vamos a adorar a Dios y alabarle, porque Él ha hecho esta gran salvación, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Finalmente, en esto que estoy hablando, te animo a pensar, a vos que todavía no estás en Cristo, a vos que estás escuchando este mensaje y decís, bueno, ya viví mucho tiempo para mí, ¿qué hago? Bueno, mi pregunta es, ¿qué estás esperando para rendir tu vida al Señor? Te animo a que vengas hoy a Cristo, que no lo pospongas más. Oramos. Señor, te doy gracias por poder presentar el Evangelio. Te ruego que en tu misericordia ayudas a aquellos que escucharon y no te conocen a que vengan a Cristo para salvación, y que cada uno de nosotros pueda alabarte y bendecirte por este precioso Evangelio que nos has revelado en Cristo. Ruego todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.